Muy buenas a todos, yo soy Fer y hoy vamos a hablar del ahorro que supone tener un coche eléctrico con respecto a un coche de combustión. Lo primero que hay que dejar claro es que actualmente, en 2024, en España, los coches eléctricos son, de media, más caros que sus contrapartes de combustión. Hay algunos modelos en los que podemos decir que, bueno, un coche de combustión de 300 caballos, con un espacio brutal, con una autonomía aceptable, cuesta más de los 50 o 60 mil euros que puede costar un Tesla Model Y de tracción trasera que tiene una autonomía de unos 600 kilómetros. Pero normalmente los coches eléctricos son más caros. Dicho eso, hay muchos ahorros que hay que tener en cuenta a la hora de comprarse un coche de un tipo o de otro. Yo voy a mencionar aquí los principales y si hay alguno que me haya saltado, dejadme un comentario y decidme, oye, pues en mi ciudad, además de todo lo que has dicho, o en vez de todo lo que has dicho, tenemos esto. Y así vamos aprendiendo todos. Lo primero, evidentemente, cargar un coche eléctrico es más barato que echarle gasolina. Aquí depende mucho de dónde lo cargues, porque en casa es brutalmente más barato y en movilidad, cuando estás en la calle, en las autopistas y demás, suele ser algo más barato. También depende mucho del precio de la gasolina. Hay algunas gasolineras, como las de los centros comerciales y de los supermercados, que es mucho más barato, y hay otras gasolineras que si echas una gasolina normal es caro, pero si echas una de 98 octanos ya flipas. Pero de media, cargar un coche eléctrico, hacer X kilómetros por cada euro, es más rentable en un coche eléctrico que en un coche de combustión. Ya digo que depende mucho de cómo nos movamos y demás, pero también es cierto que hay sitios en los que podemos cargar gratis, cada vez menos, pero sigue habiéndolos. Yo, por ejemplo, hace poco me fui a una casa rural con unos amigos y había un enchufe en el porche de la casa y dejé el coche conectado. No me hacía falta, es decir, podía llegar a casa tranquilamente, pero digo, bueno, pues ya que está aquí, lo cargo un poquito más y así al día siguiente, cuando se vaya mi pareja a trabajar, pues se lo puede llevar ella y esa ventaja evidentemente no lo hubiera tenido en un coche de gasolina. El siguiente ahorro es el Plan MOVES, las subvenciones que haya en cada comunidad o en cada país. En el caso de España, el Plan MOVES 3 actual te rebaja hasta 7.000 euros brutos, luego tienes que devolver una parte de la declaración de Hacienda, de la renta, pero en principio te quedan unos 5.000 euros de descuento. Cada uno tiene un caso diferente, porque hay gente que no entrega coche para chatarrar, hay comunidades autónomas que dan un poquito más, pero la ayuda es incompatible con el Plan MOVES. Total, que esa subvención tienes que tener en cuenta a la hora de calcular el precio de ese coche eléctrico, aunque por desgracia no sea una ayuda directa. Parece que eso va a cambiar con el Plan MOVES 4 o el sucesor del MOVES 3, se llame como se llame, pero eso no lo sabremos hasta la segunda mitad de este año 2024. Otra de las ventajas, que no sabemos cuánto va a durar, es la desgravación fiscal de los primeros 15.000 euros que te gastas en un coche. Total, que más o menos el ahorro supone unos 3.000 euros. También es verdad que eso es una ayuda, que hay que declararla, bla, bla, bla. Pero oye, 3.000 euros extra, más los 5 o 7.000 de la otra ayuda, ya estamos hablando de un ahorro considerable. Algunos dicen, ostras, ¿y por qué tengo que pagar yo con mis impuestos las ayudas a la gente que se compra coche eléctrico? Pues básicamente porque está ayudando a que haya menos contaminación, ergo menos gastos en sanidad, ergo menos muertes. Este es el tema. Evidentemente es una ayuda que está disponible para todo el mundo que se compre un coche eléctrico, no solo para la gente que tenga más dinero. Cualquiera que se lo compre puede acceder a este tipo de ayudas. Otra de las ayudas de las que no se habla mucho, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el famoso sellito de los coches, que tiene un coste en los vehículos eléctricos más alto porque tiene mucha potencia. Por ejemplo, en mi caso, el coste del sellito de un Tesla Model Y básico son unos 170 euros, ¿vale? Hablo en algunos pueblos de Sevilla, en la propia capital también, esto varía con cada ayuntamiento. Pero durante 3, 4, 5 años, depende del ayuntamiento, suele estar bonificado de una manera bastante fuerte, del orden del 70-80%. Esto quiere decir que pagas durante varios años un 25%. Estamos hablando de un ahorro total de entre 400 y 500 euros. No es una barbaridad, pero es algo que también hay que tener en cuenta. Y algo parecido pasa en algunas ciudades, por ejemplo en Sevilla no, con el hecho de poder aparcar gratis en la zona azul. Si lo utilizáis mucho porque vais a trabajar en una zona de zona azul y tenéis un coche eléctrico, pues os vais a ahorrar una pasta todos los días. ¿Que lo hacéis puntualmente? Pues el ahorro no será muy grande. Como digo, esto depende mucho de las ciudades, porque en mi zona, en Sevilla o en los alrededores, no hay ningún sitio en el que la zona azul sea gratuita, pero me consta que en otras ciudades de Andalucía y del resto de España, sí. Otra de las ventajas, aunque esta no es económica técnicamente, porque te puedes ahorrar un poquito de tiempo y por tanto de autonomía y por tanto de electricidad, es que puedes utilizar los carriles bus de algunas ciudades. Eso hace que puedas llegar antes a ciertos sitios, pero vamos, el ahorro ya digo que esto es una chorrada y el ahorro es mínimo. Y el último aspecto en el que te puedes ahorrar dinero es en el mantenimiento. Eso de que los coches eléctricos no necesitan mantenimiento es una verdad a medias. ¿Por qué?
porque literalmente no necesitan el mismo mantenimiento que un coche de combustión. Eso es cierto. Las piezas que se estropean, que hay algunas que hay que cambiar de vez en cuando, no son las mismas. No cuestan tanto dinero porque aguantan más. Por ejemplo, unas pinzas de freno. ¿Hay que cambiarlas? Sí, claro. ¿Hay que cambiarlas tanto como un coche de combustión? Ni de coña, porque tienen el sistema de regeneración y hace que aguanten más. ¿Eso quiere decir que no hay que cambiarla nunca? No, por Dios. Claro que hay que cambiarla. ¿El aceite de los Tesla, del motor, hay que cambiarlo? Según Tesla, no. Toda la gente que sabe un poquito de mecánica y demás dice que sí, que hay que cambiarlo. Aún así, un mantenimiento de un coche eléctrico es mucho más barato que un coche equivalente de combustión. Por lo tanto, ahí también hay ahorro. Y en las averías potenciales también hay cierto ahorro. Yo esto no lo cuento porque yo en los coches que he tenido de combustión nunca he tenido averías súper gordas y no creo que el hecho de tener un coche eléctrico me vaya a evitar las poquitas averías que haya podido tener un coche de combustión. Pero si habéis tenido malas experiencias, también puede que eso sea un punto de ahorro. Como he dicho al principio, si me he olvidado algo, si hay alguna ventaja que digáis, ostras, Fer, ¿por qué no has dicho esto? Déjamelo en los comentarios o me decís, en mi pueblo nos regalan los aparcamientos si nos compramos un coche eléctrico. Bien por tu pueblo, pero cuéntamelo, que me interesa. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.